Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Anilario y yo les voy a hablar sobre la ansiedad y voy a tocar un caso clínico sobre el trastorno de ansiedad social o fobia social. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción natural que nos prepara para poder enfrentar situaciones estresantes o peligrosas. Aunque la ansiedad no tiene una cura, puede ser controlada y manejada eficazmente mediante tratamientos como la psicoterapia o la terapia cognitivo-conductual. La ansiedad es una amenaza futura que tiene una respuesta anticipatoria, o sea, que tiene una reacción emocional que se suele manifestar a nivel cognitivo, fisiológico, motor y emocional. ¿Por qué es importante saber un concepto sobre la ansiedad? La ansiedad es una emoción adaptativa esencial para la supervivencia humana. Nos prepara para poder enfrentar situaciones percibidas como peligrosas, así activando respuestas fisiológicas. Además, la ansiedad suele motivarnos a tomar decisiones y acciones necesarias para poder evitar riesgos y así contribuyendo a nuestra adaptación de nuestro entorno. ¿Qué tipos de ansiedad existen? Como primer lugar tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que es el TAG, que es la preocupación excesiva y persistente por diversas actividades o eventos cotidianos. Como segundo tenemos el trastorno de pánico, que suele ser ataques repentinos de miedo intenso acompañados de síntomas físicos como palpitaciones y dificultades para poder respirar. En el número 3 tenemos lo que son fobias específicas, que es el miedo intenso y desproporcionado hacia objetos o situaciones específicas, así como las alturas o ciertos animales. En el número 4 tenemos el trastorno de ansiedad social o fobia social, que suele ser básicamente el miedo a situaciones sociales donde la persona suele tener miedo a ser evaluada o juzgada por otros. En el quinto lugar tenemos la agorafobia, que es el temor a lugares o situaciones donde escapar podría ser difícil o donde no se dispondría de ayudar en caso de experimentar un síntoma de pánico. En el sexto lugar tenemos al mutismo selectivo, que es la incapacidad persistente para poder hablar en situaciones sociales específicas, es decir, que a pesar de hacerlo en otras circunstancias. Y por último tenemos el trastorno de ansiedad por separación, que es la ansiedad excesiva relacionada con la separación de la figura de apego. También hay síntomas comunes a la ansiedad. Estos pueden variar de acuerdo a la persona, que uno de ellos es la preocupación excesiva, la inquietud o sensación al estar al límite, la fatiga, dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la tensión muscular y problemas para dormir. La ansiedad llega a ser causada por tres factores, que es la genética, que eso suele ser en familiares con trastornos de ansiedad que puede aumentar el riesgo a que uno mismo lo pueda padecer. El número dos sería el estrés ambiental, que son básicamente los problemas laborales, familiares o personales. También tenemos lo que son factores médicos, que, bueno, son algunas enfermedades o medicamentos que pueden provocar síntomas de ansiedad. Ahora voy a presentar el caso clínico, que es de la paciente Laura, que tiene de edad 24 años. Su motivo de consulta fue que siente un malestar persistente ante situaciones sociales donde teme ser observada o juzgada negativamente. O sea, que se refiere que evita asistir a reuniones laborales, presentaciones y encuentros con sus amigos, por miedo a hacer el ridículo o no saber qué decir.
Cuando no puede evitar estas ciertas situaciones, experimenta síntomas de rubor en los cachetes, sudoración, temblores y el bloqueo verbal. Reconoce que su miedo es irracional, pero que no puede controlar. Como antecedentes personales de la paciente, sabemos que en su adolescencia Laura ha presentado timidez extrema y baja autoestima. Proviene de una familia estricta y reservada, donde se valora más que nada el rendimiento por encima de lo emocional. Nunca tuvo una facilidad para poder hacer amigos ni para poder hablar en público. En varias ocasiones ha rechazado oportunidades académicas y laborales por miedo a exponerse. Como datos actuales de la paciente, sabemos que durante la entrevista se mostró ansiosa, con un tono de voz bajo, rigidez corporal y que evita el contacto visual. Expresa también frustración por sentirse limitada y teme que su ansiedad social la aísle aún más. No presenta síntomas psicóticos ni ideación suicida, así que su estado de ánimo suele ser ansioso, con ciertos momentos de tristeza. Desea iniciar también un proceso terapéutico para poder desenvolverse con más seguridad en su vida social y profesional. Bueno, según el DSM-5, Laura cumple con más de un criterio del trastorno de ansiedad social o fobia social. Por ejemplo, uno de los primeros criterios, Laura experimenta miedo intenso al poder hablar en público, asistir a reuniones o interactuar con sus amigos. En el criterio B que se pasa el que el individuo teme a actuar de cierta manera o mostrar síntomas de ansiedad que serán evaluados negativamente. Por ejemplo, Laura suele tener pensamientos automáticos de que será juzgada, ridiculizada o rechazada. En el criterio B, Laura nos refleja su ansiedad anticipatoria y síntomas fisiológicos constantes ante estas situaciones. Y en el criterio D, que es las situaciones sociales se evitan o resisten con un miedo de ansiedad o ansiedad intensos, Laura evita activamente el poder asistir a reuniones, eventos y oportunidades laborales que impliquen su exposición. En el criterio, él ahora también lo cumple, ya que reconoce que sus temores son irracionales, porque ella no los puede controlar. Y por último, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Laura está presentando estos síntomas desde la adolescencia y se han intensificado los últimos 6 meses. Como diagnóstico, según el DSM-5, se le diagnosticó a la paciente con trastorno de ansiedad social, fobia social, que se caracteriza por un temor persistente y excesivo a situaciones en las que una persona puede ser observada o evaluada negativamente por otras. Este trastorno llega a afectar demasiado en la vida diaria de la persona, incluyendo en lo laboral y en otras actividades sociales. Como tratamiento, decidimos llevar uno de los enfoques basados en la terapia cognitivo-conductual, que abreviado es la TCC, que se basa básicamente en la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, exposición gradual y entrenamiento en relajación, que eso se va a ir viendo en las próximas sesiones. Bueno, con este tratamiento o este enfoque, se espera que Laura pueda manejar bien su ansiedad en situaciones sociales y que pueda mejorar su calidad de vida, ya que es muy importante que Laura reciba el apoyo necesario y el adecuado para que se le puedan brindar las herramientas para poder enfrentar sus miedos de manera efectiva. Gracias.